El relato en la Gloria cuenta un episodio de la vida de Nati, que fue un personaje real que nació en un pueblo de Cuenca llamado Santa María de los Llanos. La historia se sitúa en plena posguerra, cuando ella tendría unos 12 años. Desde que se murió su madre y sus hermanos se fueron, ella tuvo que vivir con un padre mal de la cabeza como consecuencia de una paliza que le había dado la Guardia Civil por atravesar las tierras de un pequeño terrateniente para labrar las suyas propias. La anécdota que cuento se refiere a cuando un día Nati se da cuenta de que se le han roto sus únicas zapatillas y no tiene dinero para comprarse otras. En la Gloria, Nati abrió sus ojos de lumbre al sentir el ruido de su padre machacando el suelo con sus pasos. Se tiró del jergón para hacerle las gachas. Al ponerse las zapatillas, vio 2 dedos pequeños como animalillos blancos que salían de la tela negra. Se oía caer el agua de la lluvia en el tejado y por el zaguán corrían regueros de agua sucia. Tendría que colocar un balde debajo de las goteras, primero en un lado y luego en otro. Podría ir descalza y luego no tendría más que secarse los pies. Las toallas estaban en la alcoba de su madre, donde ahora dormía el padre, y solo la dejaba entrar delante de él para arreglarle la cama y para variar la paja del colchón. Su padre no le daría dinero para unas zapatillas nuevas. El dinero que le daban de vender trigo lo guardaba muy bien. No sabía dónde lo escondía. Lo poco que compraban lo pagaban con las medidas de trigo que dejaban en sacos en la casa. Para hacer las gachas poco les hacía falta, ni siquiera para el cuartillo de vino que el padre lo conseguía sin pagar después de que ella echara una mano en la taberna. La era estaría encharcada. Ya había pasado el tiempo de la cosecha. La tierra había estado muy reseca. El paisaje era marrón. Le vendría bien mojarse un poco para la próxima siembra, pero no demasiado. Ella no veía nada de lo que había fuera porque la casa no tenía ventanas y para salir tenía que atravesar el zaguán. Oyó carraspear a su padre y protestar, pero no entendió qué decía. Desde la muerte de la madre siempre se levantaba de mal humor. Ella se acercó corriendo para darle conversación y distraerle, para sacar, sin que se diera cuenta, alguna medida de trigo para comprar las zapatillas. —¿A que parece que llueve dentro del ruido que mete el agua? —le dijo. —Ya escampará y te vas a la era. Voy a hacerle las gachas primero, pero el zaguán está empapado y con estas zapatillas me voy a mojar más —le contestó enseñándoselas—. Pues ponles paja a los agujeros. Pero a ella le daba mucha vergüenza salir así y que la viera todo el pueblo. Ya bastante habían hablado de lo del juicio de su padre cuando se cansó el amador de que pasara por sus tierras cada vez que tenía que ir a las suyas, y le denunció en el cuartelillo. Después de la denuncia, fue una pareja de la Guardia Civil a buscarle para darle una paliza. Cuando le llamaron a juicio, tuvo que recorrer a pie muchos kilómetros para llegar a Cuenca. Tras la paliza, ya no volvió a ser el mismo. El pensamiento se le volvió de niño. Nati tenía que ir a comprar unas zapatillas nuevas. Hacía frío en la casa y se puso una manta por encima, como si fuera una capa. Antes ponía la Gloria, pero su padre ya no tenía cabeza y ella no sabía dónde conseguir los sarmientos. Solo tenía unos pocos que iba a buscar para calentar el hogar para cocinar. Mientras barría la cocina, sus hermanos la observaban desde las fotos de la alacena. El mayor la miraba vestido de soldado. Nunca volvió de la guerra. El pequeño se fue a Vendiviana, Francia, y tampoco regresó. La otra chica miraba al frente, del brazo del novio el día de la boda. Su madre la miraba con cara de regañar. —Padre, mire cómo voy —dijo enseñando otra vez los pies mientras ponía los sarmientos para encender el fuego. —Ah, pues ya te tengo mirada.
Digo las zapatillas. De eso nada. Voy a la Guardia Civil. Desde que se había muerto su mujer y después de la paliza de la Guardia Civil decía cosas sin sentido. El cuerpo se le había llenado de mala sangre. Pues no le hago más las gachas, dijo ella bajito, para que él no lo oyera. Mientras hablaba para sí misma, iba sacando la medida de harina de almortas del saco y la mezclaba con agua. Sacó un poco de aceite y preparó las gachas. Mientras las preparaba, miró de reojo el saco con el trigo que el padre contaba todas las noches y se le iluminaron los ojillos. No mires el saco del trigo, chica, ni te acerques, que como me falte... Vete a ver al ama a ver si te da para las zapatillas. La casa del ama quedaba en la otra parte del pueblo. Era una casa grande, con ventanas de ricos. Tenían una cocina para guisar de pie, no como ellos, que tenían que hacerlo en el hogar, agachados. También tenían un comedor. Allí sí que tenían la gloria en invierno. Nunca hacía frío y cuando había goteras las mandaban tapar. Pero se habían ido a la capital para llevar a la escuela a sus hijos. Ya no la llamaban para arreglar la casa y cuidar a los chicos. Dejó de oír la lluvia en el zaguán y vio un trapo para secarse los pies. Se quitó las zapatillas rotas y los metió en el agua helada y fue arrinconando el agua con una escoba, echándola fuera, a la calle, hasta que el suelo estuvo casi seco. Se sentó a la mesa con su padre a comer las gachas y dejó de oír llover. Tenía los pies mojados, el trapo no secaba bien. Cuando ya debía de estar el camino seco, se fue a la era, como todos los días, para sacar las malas hierbas que parecía que flotaban en medio de los charcos. Se puso unas botas que habían dejado sus hermanos. A la vuelta estaban mojadas y tenía los pies congelados. Por la noche le volvió a calentar al padre las gachas que quedaban antes de irse a dormir y le dio más de un cuartillo de vino. ¿No estaban frías las gachas, padre? ¿Ya ve que ha dejado de llover? Pero la era estaba mojada y el zaguán aún tiene charcos. No sé de dónde salen. No me he cruzado con nadie, pero las botas... Se paró de pronto porque el padre empezaba a dar cabezadas. Venga, padre, vamos a contar el trigo. Estaba casi borracho y ella se colocó a su lado concentrada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 21, 22. Contó él correlativamente. 3, 4, continuó ella confundiéndole. ¿Está contento hoy, padre? ¿Ha visto los nietos? Le dijo sin parar. Que me dejes contar, coño. 3, 4. Volvió a oírse el sonido del agua en el zaguán y ella no se levantó a buscar la manta. Siguió contando, hablando del ama, de los hermanos, y cuando el padre empezó a cabecear más, ya había apartado y escondido más de 40 medidas de trigo. Se acarició los pies sonriendo.